Saludo a todos los estudiantes del Seminario Teológico Bautista en la asignatura de Evangelios Sinópticos. Tenemos hoy la tercera lección que compone el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a introducirnos a la asignatura fechando, ¿no? Para algunos es importante fechar para ubicarse en el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en Palestina? Para otros entienden que no tiene mucha importancia, pero yo considero que es importante fecharlo. Entonces, no hay exactitud en cuanto a la fecha, sino más bien se está manejando, desde una postura bien conservadora, están fijando el año 60 al 64, incluso hasta el 70. Esta es una postura bien conservadora. Una postura más liberal está manejando la fechación de Mateo a partir incluso del 90, ¿no? Es una postura un poquito más de la postura católica, liberal, básicamente. Entonces, ¿en dónde radica la importancia de la fechación? Porque en el 70, ustedes saben, la otra clase he mencionado que Jerusalén cae, el templo es destruido por el emperador Vespasiano y su hijo Tito, el general Tito destruye todo Jerusalén. Entonces, básicamente, el primer evangelio que surge es Marcos en el 64 y se dice que el evangelio de Mateo está por el 68, 70, así, un poquito más después. Esa fechación manejamos. ¿Por qué es importante la fechación? Porque en estas épocas, ya sea del 90 al 60, del 70, está produciéndose la división entre judíos y judíos cristianos, ¿no? Judíos que no querían, que entendían que el cristianismo y el judaísmo se estaba produciendo una separación. En el 70 comienzan porque el templo se destruye, entonces los judíos tratan de revitalizar su religión. El cristianismo ya queda como una religión un poquito más apartado. Vuelvo a decir que el 125 totalmente se va a dividir entre estas dos, va a haber una separación total. Bien, una vez mencionado la fecha, entonces tendríamos que mencionar los temas principales. Los temas principales del libro de Mateo. Uno de los temas importantes en el libro de Mateo es el reino, ¿no? El reino, Basileia, se tiene que entender cuando estamos hablando de reino en connotación con el Antiguo Testamento. ¿Qué entendían por reino, ¿no? Hay que entender a David. Dios le ha prometido que su trono sería interminable y de su genealogía iba a salir el Salvador, el Rey de Reyes. Entonces hay una promesa que los judíos estaban esperando a ese Mesías. Entonces, básicamente en Palestina y en Galilea estaban esperando a este Mesías. Había varias connotaciones de Mesías, ¿no? Unos lo esperaban con una connotación política, uno que les iba a sacar de la situación política, otros le estaban esperando con una connotación espiritual, un sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces había varias connotaciones de un Mesías. Entonces Mateo quiere dar a entender que este reino prometido a David viene en el cumplimiento de Jesús de Nazaret. Básicamente, él reinterpreta el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Trae el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el libro de Mateo es donde constantemente, más que en Lucas, mucho más que en Marcos, mucho más que en Juan, menciona textos bíblicos. La palabra clave es esto es lo que dijeron, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese esto fue anunciado por los profetas. Constantemente esto fue anunciado por los profetas. Está convenciendo a su audiencia de que este Mesías que estaba
prometido desde la línea davídica se estaba cumpliendo en la persona y obra de Jesús de Nazaret, el Cristo Mesías. Entonces, este Cristo, sería en hebreo el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Otra temática que podemos mencionar ahora es el reino de Dios, la iglesia. La eclesía, ¿no? Entonces, si bien una temática que maneja es el reino, la otra temática que se maneja es la eclesía. ¿Qué es eclesía? Reunión, asamblea, aunque este término es básicamente griego, ¿no? En Roma se reunían ciertos grupos de ciudadanos para arreglos de las letrinas, arreglos de la vecindad, y a esto llamaban eclesías, reuniones grupales dentro de Roma. Pero ahora el cristianismo toma esta palabra, ¿no? Pero su connotación está en el Antiguo Testamento también. Estamos hablando de Mateo. Mateo es judío. Entonces, en su mente está Israel, está la familia de Dios, el pueblo de la promesa. Entonces, cuando tiene la connotación de eclesía, está pensando en este pueblo, ¿no? En Israel. Es la eclesía que Dios va a formar. Es básicamente una continuación del Israel, del pueblo de Dios. Es en el único libro, en el único evangelio, donde se menciona esta palabra, ¿no? Y le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, menciona la palabra iglesia. Un tema importante que hay que destacar, el reino, la iglesia. Ahora, vamos a la audiencia. La otra clase dijimos que Romanos, Marcos había sido escrito a los romanos, ¿no? Aquí, ¿cuál ha sido la audiencia de Mateo? Aquí ha sido escrito. ¿Quiénes lo estaban oyendo en el siglo I? No podemos hablar con certeza, pero se maneja dos posibilidades. ¿A quién ha sido escrito Mateo? Uno es a la comunidad, a una iglesia de judíos, no solo de judíos, también había un poco de paganos, gentiles, cristianos. Entonces, posiblemente que estaba en Palestina. Cuando hablamos de Palestina, estamos hablando de sus 4 provincias, ¿no? Galilea, Samaria, Perea y Judea. Entonces, todo esto es Palestina. Algunos dicen que puede ser alguna de las comunidades judías cristianas de Palestina. Otros dicen que puede ser a unas comunidades que estaban en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Entonces se manejan estas dos posibilidades. Puede ser a Palestina, en algunas comunidades, alguna comunidad de judíos, pero básicamente la audiencia es, una mayoría es judía. ¿Por qué decimos esto? Porque es en el único libro donde Mateo menciona el Antiguo Testamento y pasa de largo algunas costumbres judías donde se sobreentiende que los judíos saben. En cambio, cuando Marcos escribe, explica algunas costumbres judías con detalle, mostrando que su audiencia no era judía, sino era romana en este caso. Esa sería, esos auditorios manejamos. Entonces, si ha sido escrito a judíos, cristianos, ¿con qué propósito? Quería que este texto sea de edificación, de certeza, de que el Cristo que estaban esperando, el Mesías que estaban esperando, se realiza en la persona y obra de Jesucristo de Nazaret. Bien, ahora hablemos de
básicamente del libro de Mateo. ¿Por qué decimos que Mateo ha escrito este evangelio? No tenemos pruebas contundentes. Tenemos a partir del 130, Papías menciona que el primer libro, Mateo, escribió su texto en hebreo. Entonces, el primer libro que se ha escrito del Evangelio de Mateo no es en griego. Papías dice que ha sido en hebreo. Hoy en día se está manejando incluso que el Mateo ha sido escrito en arameo. Estamos en esa divergencia, ¿no? Otro es Tertuliano, en el 170 al 230. Tertuliano también menciona que el Evangelio lo ha escrito Mateo, el discípulo del Señor. Entonces, tenemos argumentos históricos para decir que Mateo ha sido el autor del primer evangelio. Solo argumentos históricos. Hubiera sido lindo que en Mateo diga, yo, Mateo, soy el autor de este libro, estoy escribiendo, así. No tenemos esta prueba. Solo tenemos argumento histórico donde a partir del 130 los padres de la iglesia, apologistas, Tertuliano, Papías, Eusebio de Cesarea en el 325 menciona que el autor del primer evangelio es Mateo. A partir del 130, 170, 325 tenemos este dato histórico de que el autor del primer libro es Mateo. A manera de introducción, ¿qué es Mateo? Es cobrador de impuestos, tiene un sobrenombre que es Leví. ¿Quiénes son los cobradores de impuestos? La gente más despreciable, porque estaban a favor de Roma y incluso cuando había un juicio no les permitían a los cobradores de impuestos presenciar el juicio judío, porque eran ilegales, ¿no? El trabajo que hacían era muy despreciable. Pero el Señor eligió a esta persona, le llamó para el seguimiento que debe hacer de su obra y ser un apóstol. Vamos al contenido de Mateo. En el capítulo 1 menciona la genealogía. Se dice que el libro de Mateo es una Biblia de bolsillo. ¿Por qué? Una Biblia de bolsillo, un resumen de la Biblia, a diferencia de los otros evangelios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia comienza con un Génesis y termina con un Apocalipsis. Un origen de todas las cosas, principio de todas las cosas y un final de la historia, un reino de Dios, etc. A esto llamamos Biblios o Biblia, ¿no? Entonces, se dice que Mateo contiene como un Génesis, capítulo 1, da una genealogía. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Están mencionando la genealogía que viene desde los padres de Abraham, David, y menciona una genealogía. En esta genealogía sobresalen mujeres importantes, pero paganas. Aunque está escrita a una comunidad judía, salen mujeres como Ruth, la moabita, y una serie de mujeres, María Magdalena, y como 4 mujeres paganas. La famosa Tamar, que tuvo una relación con Judá y de ahí nació el famoso Fares. Menciona a de Boz, su esposa, la famosa Ruth. Y entonces en el capítulo 1 menciona una genealogía y donde destacan las mujeres. Luego
Eso es a diferencia de los otros evangelios. Luego inicia, como todos los evangelios, el bautismo de Jesús, donde también se oye una voz, una confirmación de su ministerio. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él me complazco, escúchenle a Él. Y ahí podemos tener al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo presenciando o confirmando su ministerio, ¿no? Luego Él es llevado al desierto y ahí es tentado por 40 días. Entonces Mateo trata de identificar a Moisés y a Jesús. Moisés estuvo 40 años en el desierto vagando con los israelitas. Jesús va a estar 40 días ayunando. Entonces parece, muchos comentaristas, sí parece un nuevo éxodo. ¿Qué quiere decir éxodo? Éxodo quiere decir salida. Entonces Moisés sacó al pueblo de Canaán, de Egipto, y los llevó y los introdujo a la tierra que fluye leche y miel, aunque Josué hizo este proceso. Entonces, esto es lo que hizo Moisés. Ahora Jesús, en la perspectiva de Mateo, va a producir una salida espiritual. Entonces, Moisés tiene el Pentateuco, que son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jesús, en el libro de Mateo, divide en 5 secciones. Entonces hay mucha relación, como que se va a producir un nuevo éxodo. Y Jesús va a sacar a Israel a la Canaán espiritual. Decíamos al principio que el libro de Mateo es una pequeña Biblia de bolsillo, porque comienza con un Génesis, origen de todas las cosas, y termina con el final, capítulo 24, donde está mencionando la segunda venida, el principio de dolores, donde está mencionando el caos que va a reinar en el final de los tiempos, ¿no? Entonces, un origen de las cosas y casi al terminar Mateo, un final, un pequeño apocalipsis. Entonces, por eso decimos que Mateo es una pequeña Biblia de bolsillo. Comienza con el origen de las genealogías y termina con el final de la historia. Capítulo 1, hemos mencionado que se trata de esta genealogía. Luego viene el bautismo de Jesús, luego viene la tentación, el diablo le toma y le lleva y le ofrece los reinos, y le ofrece que las piedras se conviertan en pan, y él dice que va a sufrir y contrarresta con la palabra del Señor. El diablo le ofrece que esto se acorte, pero él no accede a eso. Lo que él va a hacer es la voluntad de su Padre. Capítulo 5 menciona el gran sermón del monte, ¿no? ¿Qué entendemos? Una ética, un comportamiento. Entonces, en la ley había una ética, pero Jesús dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Muchos dicen que Jesús reinterpreta la ley y le da su verdadera interpretación. Analiza la ley y le da un carácter más espiritual, ¿no? No es que desecha la ley, porque hay gente muy liberal que dice: no, Jesús ha descalificado la ley y él le ha dado una nueva interpretación. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, se dice que es una nueva interpretación. Sin embargo, yo creo que Jesús ha tomado la ley y le ha dado su verdadera interpretación, cosa que los otros no hicieron. Entonces tenemos el capítulo 5, donde está hablando en el Sermón del Monte. Tenemos las bienaventuranzas: bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado.
Es interesante que por mucho tiempo yo creía que esto era original de Jesús, pero en los rollos del Qumran se ha descubierto que hay bienaventuranzas también. Entonces era un formato de la expresión judía de esa época, ¿no? Interesante. Entonces podemos hablar que en el capítulo 5 hay la ética, una forma de vivencia. Avanzamos, capítulo 12, 13, estamos con las parábolas, ¿no? Las parábolas que también tienen los otros evangelios. Algo que quiero destacar es el capítulo 21, donde menciona varias parábolas y menciona Israel, como que Israel es quitado de su lugar. Y el reino es dado a otros pueblos. Qué interesante. Está siendo escrito a judíos, pero a esos judíos les está diciendo que Israel ha sido quitado de su lugar y ha sido dado el reino a otros pueblos. Acuérdense de la parábola de estos hijos que trabajaban en la viña. Uno quería trabajar, uno no quería trabajar, pero el que no quería trabajar después fue y hizo. Acuérdense de la parábola de la viña, donde mandó a sus siervos para que hagan la viña, plantó, puso una alberca, pero no quisieron, la gente que vivía ahí no quisieron, que mandó a su hijo lo mataron. Entonces viene él y comienza la destrucción, el juicio a estos siervos. Y ahí dice, el reino ha sido quitado y ha sido dado a otros pueblos. Estaban oyendo judíos, básicamente, estaban oyendo. Entonces se entristecieron, otros comenzaron a enojarse, porque el mensaje de Jesús era chocante. Les está diciendo que el reino de Dios ya no les pertenece, sino Dios ha buscado otros pueblos, como que los está descalificando a Israel. Pero vamos con Mateo 28, donde Jesús les dice que ir y predicar a todas las naciones, ¿no? Les da la gran comisión en 3 partes. Primero, predicar el evangelio, enseñar y bautizar. Enseñar, bautizar y predicar. Ir y predicar el evangelio, enseñando, bautizándolos. Entonces, esta es la gran comisión: bautizar, enseñar y dice, aunque no dice predicar, dice discipular. Ir y predicar. Aquí dice a todas las naciones. ¿Está incluido Israel? Los teólogos se preguntan, ¿está incluido? Porque en el capítulo 21 desecha a Israel. Ahora, viene por su pueblo, pero su pueblo los rechaza, ¿no? ¿Cuántos se convierten cuando él viene a predicar? Solo 12. Es fascinante la lectura de Mateo, aunque contienen 28 capítulos, pero cada uno de los capítulos tratan de identificar que este Jesús es el Mesías prometido a Israel, y hoy va a sufrir la crucifixión, va a resucitar y hay una segunda venida. Y Mateo también habla de que en esta generación, ¿no? Como que la segunda venida va a ser en esta generación. Es otro problema que los teólogos dicen que el Señor iba a venir en esa época, ha pasado, estamos en el siglo XXI, ¿por qué no ha venido? Entonces es una temática que también se trata y que podemos hablar la próxima clase el sábado por Zoom. Entonces yo les estoy planteando aquí varias temáticas para, como este sábado hemos tenido, analizar. Puede ser del reino, puede ser la cuestión de las parábolas, la interpretación. Hay parábolas netamente del reino. Hay que diferenciar parábolas del reino, porque Jesús en Mateo dice, el reino de Dios es semejante a una parábola. El reino de Dios es como, el reino de Dios es el trigo y la cizaña. El reino de Dios componen buenos y malos.
El reino de Dios es como peces buenos y no peces. El reino de Dios es ovejas y cabras. Entonces, en el libro de Mateo se menciona el concepto de reino en las parábolas. Hay parábolas que pertenecen netamente al reino. Eso sería una introducción al libro de Mateo. Estas temáticas estamos manejando, cuestión de la iglesia, cuestión de ética y moralidad, cuestión de Israel, la problemática de Israel, cuestión de la gran comisión, acaba con la gran comisión. A grandes rasgos podríamos decir lo que al principio recalco. Mateo trata de producir un nuevo éxodo, la salida de Israel para encontrarse con su verdadero Mesías, ¿no? Y como que Moisés, Jesús es el nuevo Moisés, quien tiene este poder para sacar de la esclavitud a los israelitas, ¿no? Obviamente Moisés cruzó el Mar Rojo, Jesús va a pasar el Jordán, se va a bautizar en el Jordán, Moisés ha hecho muchos milagros, Jesús también mucho más ha hecho milagros. Entonces hay una similitud entre Moisés y Jesús, ¿no? Podríamos decir que un prototipo, una tipología. Jesús es el nuevo Moisés que va a sacar a Israel de la esclavitud y los va a introducir a la Canaán espiritual, a la verdadera libertad. Lo que Moisés no ha hecho se va a producir aquí, la verdadera libertad del espíritu. Eso sería, mis estudiantes, un resumen del libro de Mateo. Entonces, el sábado vamos a tener la clase en el horario acostumbrado y me gustaría que ustedes fijen algunas temáticas como ya lo han hecho y me escriban en esta semana y yo lo voy a desarrollar mucho más puntualmente. Estas temáticas que nos propone el libro de Mateo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.